Bienvenidos al segundo análisis de la letra en llave. Esperen, ¿qué está pasando? No, maldito pulpo del demonio, sal de mi canal. Sí, Fanny se internó en los oscuros abismos del Necronomicon y el terror cósmico de Lovecraft solo para traerles el análisis de uno de mis cuentos favoritos de este señor. El Sabueso trata de un par de amigos que, cansados de las trivialidades de la vida, deciden dedicarse al noble arte... de la profanación de tumbas. Sí, convirtiendo el sótano de su casa en un museo de horror con el fruto de sus hallazgos. Una noche en la que los profanadores de tumbas profanaron una tumba de un profanador de tumba, ya pues. El par de amigos encuentran un amuleto de jade que representa a una bestia alada. Desde ese momento, son acosados por una bestia que solo les inspira locura y temor. Un temor que los lleva directamente a enfrentarse con el reflejo de sus propios actos. ¿Por qué elegí este cuento? Bueno, el Sabueso marcó un antes y después en la mitología de Lovecraft, ya que este fue el primero en mencionar el famoso Necronomicon. Podemos decir que este libro fue el que sentó las bases de su universo. Al describir al monstruo, el protagonista nos habla de aleteos, risas, agitaciones, o sea, sí, un ente indefinido. Este recurso generalmente se utiliza para transmitir el vacío de algo, aquello que por naturaleza el ser humano siempre ha temido, ante todas las cosas, lo desconocido. Característico de Lovecraft y su terror cósmico, la sensación de no conocer algo provoca un vacío imposible de llenar, por el simple hecho de que no sabemos con qué llenarlo. Nos deja, por decirlo de alguna forma, sedientos de la nada. El texto prepara al lector. Lo prepara para el horror que se avecina. Por medio de advertencias y transiciones entre párrafos, nos convence de que definitivamente algo pasará, y lo somete a una incertidumbre perpetua, como si estuviésemos frente a una amenaza de la que no sabemos ni siquiera qué daño esperar, como una bomba cuyos efectos desconocemos, pero que pronto estallará. Del paso de la incertidumbre a la seguridad, Lovecraft nos expone todo un relato. Las historias de bestias con un argumento justificado tienen la posibilidad de volverse fácilmente ciencia ficción. Esto cuando el autor nos ofrece la suficiente información. Lovecraft, en cambio, es fanático de dar información a medias. Justifica los hechos con datos incompletos. Por ejemplo, al hacer referencia al libro del Necronomicon y mencionar alguna de las atribuciones del amuleto. Otro punto para la incertidumbre. Todorov dice que el efecto de lo fantástico se mantiene el tiempo de indecisión antes de explicar un hecho sobrenatural. Tanto Lovecraft como Poe son expertos en ello, siendo este último, junto a Ambrose Bierce, las principales influencias de este hombre. A pesar del constante uso de seres bestiales, se puede decir que el horror de Lovecraft es más contextual que físico, ya que se define más por la alteración del ambiente, generando ansiedad y sensación de descontrol mental en el lector. Como ya lo he recalcado, hace que temamos aquello que no conocemos. No podemos dejar de lado el fanatismo de este autor por utilizar adjetivos rimbombantes que enfatizan el ambiente de la trama. En sus obras, persisten los personajes que se deshumanizan hasta llegar a la monstruosidad. ¿Analogías a la naturaleza humana? Siempre. Podemos decir que Lovecraft une elementos religiosos supuestamente racionales con elementos irracionales como la locura o el temor. Lovecraft siempre habla de la bestialidad del ser humano y lo desconocida que es esta para él mismo. En pocas palabras, el miedo a uno. Por ello, varios de sus finales hacen referencia a que el verdadero monstruo es la presa, y esta presa se caza a sí mismo. O sea, que el ser humano es el único monstruo del que hay que temer, más cuando éste se teme y no tiene control sobre sí mismo.
En este caso, el protagonista fue castigado por sus propios actos, sobre los cuales carecía de control. Y no solo eso. La referencia se acentúa más gracias a que la tumba que provocó el problema pertenecía a otro ser igual de abominable que él, a otro profanador de tumbas. Enfrentarse a este ser es enfrentarse a sus propias acciones. Y aquí llegamos al final de este análisis de bolsillo. Ok, yo soy Fanny Llamas y siempre diré, no leas, deja que las letras...